Solo espero la señal. Amén. Padre, háblanos por tu palabra, te lo pedimos una vez más, Señor. Nuestra petición constante es esa, Señor. Háblanos por tu palabra. ¿Sabe? La única manera en que nosotros vamos a crecer como cristianos, nuestra fe ha de crecer, nuestro discernimiento puede crecer, es cuando tenemos puestos los ojos en lo que Él ha dejado para nosotros, este tesoro maravilloso que es su santa palabra. Amén. Bien, vamos a continuar, damos seguimiento a nuestra serie que se llama Soy cristiano y con signo de interrogación. Amén. Hemos visto ya algunos temas y hoy quisiera hablar de algo que realmente está siendo una gran necesidad en los últimos años en la iglesia. Si soy cristiano, tengo discernimiento. Ese es el tema o el nombre de este mensaje. Y quiero comenzar esta prédica contándoles algo que hizo un pastor cuando le invitaron justamente a predicar en una conferencia sobre el discernimiento. ¿Sabe qué hizo este pastor muy ingenioso? A mí me hubiera gustado hacer lo mismo hoy, pero no tengo el libro de Mormón. Porque eso hizo él. Tomó el libro de Mormón, leyó segunda de Nefí, y todos en la iglesia dijeron, amén, gloria a Dios, algunos muy emocionados. De pronto él, ¿sabe qué hizo? Levantó y le dijo, les he leído el libro de Mormón. Y esto nos muestra, de alguna manera esto refleja lo que lastimosamente la iglesia está viviendo en este tiempo. Déjeme decirle algo, yo no sé cómo le va a caer, pero pues yo la verdad quisiera siempre ser amigo de ustedes. Sin embargo, yo no he sido llamado para que lo que yo diga les caiga bien a ustedes. Yo he sido llamado para hablarles la verdad del evangelio. Y hoy vamos a ver muchos versículos. ¿Cuántos están listos para eso? ¿Sabe qué es lo triste? Que muchas veces nosotros en la iglesia leemos más versículos de los que leemos en la casa. No me miren mal. Amados hermanos, la iglesia hoy está en la gran necesidad de discernir, pero la pereza, el afán por las cosas materiales, tantas cosas que están sucediendo en nuestras vidas, están alejando el corazón de la iglesia de la palabra y por lo tanto del discernimiento. Hay en Hechos 8, no vaya ahí porque si no va a terminar cansado. Le voy a parafrasear algo que pasa en Hechos 8. A partir del versículo 26 en adelante, los 4 o 5 primeros versículos, sucede que el Señor llama a Felipe, el Espíritu Santo lo lleva a un desierto. ¿Cuántos conocen esa historia? En Hechos 8, si quiere apúntela ahí y después la lee. A partir del versículo 26 les decía, el Espíritu Santo lleva a Felipe hacia un desierto. Y en el desierto, por el desierto aparece alguien muy importante, era un eunuco, que era el más importante de los hombres de Etiopía en cuanto al reinado de Candace, que era la reina de esa parte del mundo. Y hay algo muy interesante. Este hombre viene leyendo el libro de Isaías y el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate a ese carro. Y Felipe obediente va y se acerca al carro, y dice la escritura ahí que él escuchó que estaba leyendo Isaías. Ahora la pregunta mía es esta: ¿cómo sabía Felipe que el etíope leía Isaías? Porque él la había estudiado. El Espíritu Santo le dijo, pégate allá, y él escuchó. Si leemos con atención el pasaje, nos damos cuenta que él se dio cuenta, él escuchó. ¿Por qué pudo reconocerla? ¿Por qué pudo reconocerlo? Porque conocía el pasaje.
porque era alguien que escudriñaba la palabra, porque entendía la necesidad de conocer el mensaje de Dios. Y yo les voy a hacer, para que me sigan mirando mal, les voy a decir algo. ¿Cuántos de ustedes conocen algo de Isaías 53? ¿Cuántos pueden decir cómo comienza ese capítulo? ¿Se dan cuenta? Es necesario que nosotros seamos desafiados a esto, hermanos. Tenemos muchas creencias a veces. Y yo quiero decirle que nos estamos alejando como iglesia del discernimiento por no comer palabra, por no ser alimentados con la palabra. Esto suena muy difícil a veces de escuchar o de entender, pero qué maravilloso es saber que Dios tiene un propósito para con nosotros, que Dios quiere traer a nuestras vidas el conocimiento de todas estas cosas. Mira, si nosotros tuviéramos un poco de discernimiento, los que predican mentira nunca hubieran podido progresar en las iglesias. De hecho, les quiero decir esto: si los mal llamados apóstoles y profetas y superapóstoles que hay hoy en día hubieran llegado hace 50, 40 y hasta 30 años a las iglesias, los pastores de esas iglesias, sin tener internet, sin tener grandes estudios, les hubieran dicho: no los queremos aquí, lo que ustedes predican es mentira. ¿Por qué? Porque había hambre por la palabra, porque gente estaba estudiando la palabra. Pero hoy nosotros nos hemos convertido en realmente lentos para oír. Y este problema, mis amados hermanos, no es algo nuevo. Sin embargo, en este tiempo estamos siendo muy afectados por la pereza espiritual. Y les voy a repetir esto, porque leen más versículos ustedes en la iglesia que los que leen en la casa. No todos, para que no me sigan mirando mal. Pablo en el Nuevo Testamento reconoce esta necesidad al escribirle a los filipenses y les dice en Filipenses 1:9. Damos la bienvenida a los hermanos que acaban de llegar. ¿Tiene necesidad de una Biblia? Con mucho gusto le podemos facilitar. Ya sé. Ok, perfecto. Dice Filipenses 1:9: que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Pablo está pidiendo no solamente porque el amor y el conocimiento abunden en medio de ellos, sino que abunde también todo tipo de discernimiento. Discernimiento para todo tipo de circunstancias. Su oración es para que una de las bendiciones que Dios le otorgue a la iglesia de Filipos es precisamente la habilidad de discernir en medio de las circunstancias en las que ellos pudieran encontrarse. Amados hermanos, dado el valor que Dios le otorga a este don o fruto del Espíritu, tenemos que preguntarnos qué es ese discernimiento, cómo se adquiere, cómo se cultiva, y preguntarnos si lo tenemos o no. Entonces, ¿en qué consiste el discernimiento espiritual? Una de las definiciones más sencillas que pudiéramos encontrar o dar es que el discernimiento es la habilidad de diferenciar la verdad del error. Haciendo un estudio en uno de los diccionarios que he consultado, simplemente dice que discernimiento es la habilidad de ver lo que está oscuro o en el lugar oscuro. Por lo que alguien con habilidad de discernir pudiera ver cosas en una circunstancia o en la lectura de la Biblia que quizás otros no pudieran ver tan claramente. Nuestra definición del espiritual es esta, hermanos. Para nosotros, discernimiento es la capacidad dada por el Espíritu Santo de ver la vida a través de la revelación de Dios.
Uno de los frutos del discernimiento espiritual es la capacidad para caminar con sabiduría y a la vez caminar en integridad de corazón. Sin embargo, hermanos, es importante mencionar que el tema de discernimiento espiritual es una cualidad desarrollada solo dentro del pueblo de Dios. Amén. El discernimiento genuino espiritual solamente se puede dar en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios significa entre aquellos que son nacidos de nuevo. No puede haber alguien mundano con un discernimiento espiritual. De hecho, así lo dice la palabra. Si nos fijamos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Esto reitera que el discernimiento espiritual solo es posible en aquellos en quienes mora el Espíritu Santo. Dice la Escritura, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Yo no hablo hebreo ni griego, apenas hablo por ahí el español, pero he leído algunas cosas. Y en el hebreo la palabra traducida como discernimiento es la palabra bin, B larga, I-N, que aparece 250 veces en el Antiguo Testamento. Y esto es la traducción que en español sería perspicacia. Una persona perspicaz es alguien capaz de captar detalles detrás de una situación que quizás otros no han podido percibir. Esta palabra bien pudiera estar relacionada a verbos como considerar, percibir y ser prudente. Todo esto es parte del discernimiento. Cuando yo discierno algo, tengo que considerarlo. Tengo que percibir lo que está detrás de lo que he considerado y tengo que ser prudente al actuar. Ahora, en el griego, la palabra para discernimiento es diacrino con K, también traducida como separación, hacer distinción y juzgar. De manera que la palabra en griego es muy similar en su significado a la palabra en hebreo. Y yo quiero que veamos a alguien que es muy conocido por su sabiduría y por su discernimiento en la Escritura. Voy a tomar solamente un versículo, no acostumbro a tomar solamente un versículo de los pasajes, no quiero sacar de contexto nada, pero estamos hablando de un tema que realmente la iglesia necesita comprender y ver ejemplos. Y un gran ejemplo en la Biblia lo encontramos en Primera de Reyes capítulo 3 versículo 9. Y ahí vemos a Salomón orando de la siguiente manera. Dice Salomón en su oración, haciendo una petición a Dios, dice: da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? En un comentario bíblico, los estudiosos de hebreo señalan que la petición de Salomón de una mente entendida era realmente un corazón que oye o un corazón que... La petición del rey a Dios, un corazón que escucha a la ley y lo correcto de Dios. Salomón le está pidiendo a Dios que le dé esa capacidad de la que estamos hablando, pero la razón por la que la pide es para poder diferenciar a la hora de gobernar entre el bien y el mal. ¿Para qué pedimos nosotros a veces discernimiento? ¿Sabe? Es triste decir esto, pero en algunas partes encontramos personas que quieren tener discernimiento para saber en qué está pecando el otro sin mirar lo que ellos mismos están haciendo. Esta petición que Salomón hizo debería ser la petición nuestra. Danos entendimiento para poder discernir entre el bien y el mal, sobre todo para mirar mi propia vida. Amén. Esto que pidió Salomón fue exactamente lo que Adán no supo hacer. Dios representaba el bien
y como tal le hizo una promesa y una prohibición. Satanás, como representante del mal, le levanta la prohibición y le hace otra promesa. Adán y Eva necesitan ejercer discernimiento y juicio para saber qué representaba el bien y lo que Dios había dicho, y qué representaba el mal o la seducción de Satanás. Ciertamente, amados hermanos, Adán y Eva no sabían que la serpiente representaba a Satanás, pero ellos no necesitaban conocer lo que ya conocían, y es que Dios ya había hablado y había revelado algo. Ellos no podían abrazar ningún concepto contrario a lo que Dios ya había dicho, lo que Dios ya había hablado. Y este es un punto muy importante. De hecho, venía hablando con un hermano hace poco en su auto y le decía, lo más importante es entender que la palabra es verdad. No poner en duda la palabra. En ningún momento. Es tan sencillo como esto. Dios dice en su palabra que yo debo arrepentirme. Yo tengo que arrepentirme. Mire, el arrepentimiento no es una sugerencia. Amén. Hay cosas que debemos hacer porque es mandato de Dios. Y si la palabra lo dice, yo no sé usted, pero yo le creo. Amén. Entonces, ellos, Adán y Eva, no podían abrazar ningún concepto contrario a lo que ya Dios había hablado, porque de esa manera iban a mostrar su falta de discernimiento. Amén. Hasta aquí vamos bien, porque todavía ninguno se duerme. Pero creo que de alguna manera ya vamos teniendo el contexto de este versículo, que la palabra discernir está también relacionada al conocimiento para saber qué hacer. Antes de hacer tengo que discernir y qué es lo que debo hacer. Todo esto que hemos dicho hasta ahora, o que he dicho hasta ahora, de la definición de discernimiento, es importante, y comenzamos con las primeras definiciones del diccionario y terminamos con aquellas palabras en el lenguaje original. Y esto nos deja ver de una mejor manera que discernimiento es una habilidad, es una capacidad que nos permite diferenciar entre el bien y el mal, entre lo falso y lo verdadero. Nos permite también decidir un curso de acción, juzgar a la hora de tener que pasar un juicio sobre algo o sobre alguien. Todo esto es parte de lo que la palabra de Dios llama discernimiento y que debería, escuchen bien esto, caracterizar a todo cristiano. Amén. Todos deberíamos tener un muy alto discernimiento. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no llegamos ahí? O mejor veamos cómo podemos llegar a desarrollar este discernimiento espiritual. Por favor, les invito a que vayamos a Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante. Aquí el escritor de Hebreos parece tener un gran deseo. Y en el primer versículo podemos notar que no solamente tiene un gran deseo, sino tiene mucho que decir. Pero también encuentra que hay dificultad para explicar esto. Y vamos a ver el por qué. Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante. Vamos a leer hasta el 14. Hablando de todo el conocimiento y queriendo manifestar todo lo que Él tiene para dar, dice lo siguiente: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Dice Él. Miren el motivo por el cual Él no puede manifestar todo lo que quiere decirles. Mire por qué este hombre dice: Dios tiene un mensaje para ustedes, pero hay algo que lo está parando. Dice: por cuanto, esto significa el motivo, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. No eran tardos para oír, se habían hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, ¿entendemos esa parte? Deberían haber crecido. Después de tanto tiempo, no llevaban poquito en la iglesia. El Señor no le estaba hablando a primíparos, le estaba hablando a hermanos que tenían como 400 años cada uno en la iglesia.
Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales, tan retrasados se han quedado, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Wow. Y luego agrega algo: y todo aquel que participa de la leche es que inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Inexperto en la palabra de justicia es un nombre que yo no quiero llevar. Es algo que yo no quiero oír el día que esté frente a mi Señor. Yo no sé usted, pero yo no quiero escuchar eso. Amén. ¿Por qué? Porque es niño, se ha vuelto inexperto en niño. Versículo 14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Quédese con esto: para los que ejercitados en el para los que por el uso, o sea, por el entrenamiento, por el usar, por el estar cada día actuando en el discernimiento, todos los días aprovechando lo que vamos aprendiendo, ejercitando lo que ya sabemos y creciendo en mayor conocimiento. Para ellos es lo sólido, porque si no, si usted le da a un niño algo así muy sólido, se atora, ¿cierto? El discernimiento, amados hermanos, es una cualidad que el Espíritu de Dios cultiva en nosotros en la medida en que nos perfeccionamos, o sea, en la medida en que maduramos. Un niño que aún está en la etapa de gatear es capaz de llevarse a la boca el biberón de leche que su madre le provee, ¿cierto que sí? Usted le da el biberón al niño y el niño comienza a tomar, ¿cierto? Pero igualmente, él puede hacer lo mismo con un pesticida que se haya colocado en el piso para las plagas. Él no sabe discernir entre una cosa y otra. Sin embargo, cada niño quiere ser un niño grande. Y cada niña quiere ser una niña grande o una mujer. Dios de alguna manera ha incorporado en nosotros el deseo de madurar, el deseo de crecer. Toda persona quiere sentirse madura y adulta, ¿cierto que sí? En mi casa la que más quiere ser madura y adulta es Gaby, la más pequeñita de todas. Anoche volvió a preguntarle a la mamá, ¿a qué edad uno es preadolescente? Yo creo que es a los 12, dice cada rato. Los niños quieren ser grandes, las niñas quieren ser grandes, pero no entiendo por qué a veces los cristianos no quieren crecer, no quieren madurar. Mire, cuando el autor de Hebreos describe a sus lectores como niños, no les está haciendo ningún cumplido, no los está elogiando por eso, y él sabe que va a ser un insulto lo que les dice, y él espera mostrarles su desesperada situación y hacerles ver la gravedad de su condición espiritual. Ese es el afán de Dios al enviar a nuestras vidas mensajes claros en el cual entendemos que necesitamos crecer. Amén. Dios exige y espera madurez, y la madurez es inseparable del discernimiento. No hay un cristiano que diga que es maduro y no sepa discernir las cosas. No existe eso. Por eso el ejemplo del niño es tan bueno, porque el niño no sabe discernir entre una cosa y la otra. Eso sería similar a lo que le pudiera ocurrir a un cristiano no maduro, cuando éste no sabe discernir entre la verdad que Dios ha revelado y la mentira que Satanás le presenta a través de un predicador o un maestro. A mí me alegra ver a algunos hermanos que han llegado diciéndome: no, pastor, yo salgo corriendo de este lugar porque me han dicho, el ejemplo que hablaba con una hermana esta mañana, porque me han dicho que tengo que orar para perdonar a Dios. Y dice: no, eso yo no lo acepto. Pero es que es una locura en que alguien se pare y me explique el contexto bíblico de eso.
El problema es ese, hermanos, que estamos creyendo lo que cualquiera en un púlpito se para a hablar simple y llanamente porque es un pastor o un apóstol o un enviado o como le estén llamando hoy en día. ¿Dónde está el respaldo bíblico de esas cosas? Si no hablamos la verdad, entonces, ¿qué iglesia es? No es la iglesia de Dios, no es la iglesia de Cristo, porque Cristo es la verdad. No mostramos el carácter de Cristo porque Cristo habló la verdad. Y si no hablamos de la Biblia, entonces, ¿qué somos? Claro, hay algunos hermanos que les gusta estar en la iglesia, cantar corito, estar escuchando ahí tal cosa y abrazar a los hermanos, pero nunca les gusta escuchar la Biblia. Y no quieren leer la Biblia. El texto que leímos en el versículo 14 nos dice que aquellos que comen el alimento sólido, refiriéndose a las enseñanzas más profundas de la palabra, tienen la habilidad para hacer ese discernimiento. Pero el mismo texto hace referencia a otros que todavía están consumiendo leche, que están todavía en necesidad de las cosas básicas del evangelio y no tienen entonces la capacidad de discernir correctamente. De hecho, ese grupo al que alude el autor de Hebreos, lamentablemente había retrocedido, no había avanzado. Y voy a volver a leer el versículo 12, dice, pues aunque ya debería ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, dice una versión. Oráculos significa mensaje. Cuando usted no está progresando, eventualmente usted comenzará a regresar. Es como cuando vamos subiendo una escalera que tiene un descanso. Sabemos lo que es un descanso en la escalera, ¿cierto? Mira, el que se queda parado en el descanso casi siempre se devuelve. En diciembre, cuando llegamos aquí, fui a Medellín y mi familia ya muy amablemente me invitó a Guatapé, donde está el peñón o peñol que llaman. Y subir allá a pie, eso es duro, durísimo. Y le digo que habían unos descansos ahí, decía, ¿para qué me metí en esto? Pues, pero es más o menos estas cosas. Como que tomar un descanso es no tener la fuerza para seguir. Pero entendiendo esto, que nosotros no tenemos necesidad de fuerza física, sino que vivimos, avanzamos en la fuerza del Espíritu de Dios. Amén. A veces, a ver, ¿cómo explicar esto? Mire, muy sencillo, si usted toma un avión para viajar a Medellín otra vez, por ejemplo, ¿cuántos quieren acompañarme, pues? Usted viaja como a 350 o no sé cuántos kilómetros por hora, ¿cierto? Usted se sube y usted llega. Dígame una cosa, ¿usted viajó en su fuerza o en la fuerza del avión? Viajó a esa velocidad, viajó con mucha fuerza, pero no fue en su fuerza. Así es el Espíritu de Dios. Si nosotros nos entregamos a Él, vivimos con Él, tenemos la relación con Él, Él nos llevará. Pero hay algo que hará que nosotros podamos estar en el lugar con Él o seguir siendo alimentados por Él. ¿Qué les parece a usted que debemos hacer para vivir con Él? Caminar con Él y recibir la guianza de Él. El combustible del avión es necesario, pero para vivir en el Espíritu, nuestro combustible se llama la palabra de Dios, la Biblia. No hay otra cosa, mis amados. No importa cuánto a un hombre se levante a hablar. La autoridad de un hombre en un púlpito no está basada en su elocuencia, no está basado en cuánto él sabe,
sino en cuanto Él habla de lo que significa la verdad, el camino y la vida, de cuánto Él conoce a Cristo, de cuánto enseña a Cristo, de cuánto el Espíritu de Dios le enseña para luego para dar de gracia lo que de gracia se recibe. Entonces la autoridad está basada en el conocimiento de Dios, no en el conocimiento de las cosas del mundo, ni en la capacidad intelectual de nadie. Amén. Así que el discernimiento es logrado a través de los sentidos ejercitados, como nos enseña el texto de Hebreo. Pero esos sentidos, son ejercitados por el consumo de la palabra, el consumo de alimento sólido. Cuando hablamos de alimento sólido, y esto es muy importante, lo que les voy a decir, ponga atención. Cuando hablo de alimento sólido, no estoy hablando o refiriéndome a nuevas verdades, ¿ok? Sino a un mejor entendimiento y a una mejor aplicación de las verdades ya reveladas por Dios en su santa palabra. No, es que yo discierno, dicen algunos, que el ungido de Jehová, que yo soy que mire que usted, a mí no me critique, que yo me encargo con Dios. ¿Sí? Hay pastores con esa habilidad que no llamaría yo ciertamente santa, de decir lo que quieren y hacer lo que quieren. Y lo peor de todo es que la iglesia le está diciendo amén, y cuando alguno se levanta a decir algo, lo mandan a callar, incluso los mismos hermanos. Ahora, si alguien viene con respeto a hablar de la palabra, yo he dicho esto antes aquí y lo sigo diciendo, y es lo siguiente: si alguien algún día encuentra que lo que estoy predicando está fuera de la palabra, le aseguro que yo seré el primer agradecido en ser corregido. Porque no se trata de un hombre. La Biblia tiene un protagonista principal, se llama Jesucristo. No se trata de un hombre, se trata de la verdad revelada a sus vidas a través del conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Por otro lado, esta palabra ejercitados también nos da una idea de que la persona con discernimiento es alguien diligente y que por tanto está acostumbrado al estudio de la palabra y a la meditación de la misma, de tal manera que con frecuencia ese creyente se ha visto en necesidad de aplicar lo aprendido a situaciones de la vida diaria, cosas que le han permitido llegar a tener sus sentidos ejercitados para diferenciar la verdad del error. Una de las cosas que Pablo hizo, habló mucho sobre madurez. Por favor, vayamos a 1 Corintios 14:20. El apóstol Pablo, al escribir a los corintios, nos deja ver nuevamente que el discernimiento es una cualidad de la persona madura. 1 Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sed maduros. Pablo estaba lidiando con los corintios, una iglesia compuesta por personas inmaduras. Y esto los llevó a la división, donde uno decía que era de Pablo y otro de Cefas. Hubo inmoralidad sexual entre ellos, hubo personas que tomaron la cena del Señor indignamente, lo cual causó que algunos se enfermaran y otros murieran. En medio de esto, Pablo le está diciendo en este versículo 14, con relación al uso de los dones: hermanos, dejen de ser niños. Ya es hora de que el Espíritu Santo haya iluminado su palabra hasta el punto de conocer cuál es el propósito y la función de sus dones para la iglesia. Eran inmaduros. La madurez es reflejada por el discernimiento, y el discernimiento que ellos no tenían los llevó a un mal entendimiento de los dones del Espíritu y a un mal uso de los mismos. Mire, usted entra a iglesias donde, si usted tiene un poquito de discernimiento, se dará cuenta cuán maduros o inmaduros son.
Porque algunos comienzan a decir, mira, hay iglesias que le dicen, entre acá, ¿usted habla en lenguas? Si habla en lenguas, se sienta en este lado porque usted es nacido de nuevo. Si usted no habla en lenguas, usted no es nacido de nuevo, se sienta en este lado. ¿Qué? Es un mal uso, un mal entendimiento de la palabra de Dios. O usted no es santa si no se pone la falda, usted no es santa si no se pone el velo. Todas estas cosas han sido mal entendimiento de la palabra de Dios. Muchos buscan sus propias ideas, sus propias interpretaciones, y eso ha hecho mucho, pero muchísimo daño a las iglesias. Hay iglesias que han terminado, y a usted le parecerá exagerado, pero sé de iglesias que han terminado a los golpes, porque uno cree una cosa y el otro cree otra, pero no van a la palabra, y entonces el orgullo sale, y cuando alguien no hace lo que yo digo, entonces usted no es de esta iglesia. Y el otro le dice, pero ¿por qué usted sí? Y el otro, ¿por qué usted no? Y vuelan Biblias y el Señor los bendice. Tenemos muchos ejemplos hoy en día, hermanos. La palabra de Dios fue inspirada de manera infalible por el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu ilumina la mente del creyente para entender su palabra con claridad. Cuando esta persona se dispone a escudriñar la palabra con la intención de aplicarla a su vida. Amados hermanos, es responsabilidad de cada cristiano aprender y ser discipulado en la palabra, de modo que podamos saber cómo tener más discernimiento. Pero caminar en la oscuridad es algo terrible para cualquier persona y muy difícil de manejar para una iglesia. Dejar de discernir es caminar con los ojos vendados. Dejar de discernir es caminar en la oscuridad. Y esta es la mala noticia. Las escrituras presentan a aquellos que carecen de discernimiento espiritual de tres maneras. Son inmaduros espiritualmente, son apóstatas y están muertos espiritualmente. Aquellos que carecen de discernimiento o no les importa ello, o se ajusta a cualquiera de estas tres categorías, estos son los peligros de hacer caso omiso del discernimiento. También hablaba con un hermano una historia que me pasó a mí hace unos años. Que hablando con unos hermanos colombianos, hablando de la palabra de Dios, cuando les dije que había que estudiar y escudriñar, casi se ofendieron conmigo. ¿Y sabe qué me dijo uno de ellos? Ellos asistían a una iglesia, bueno, yo digo el nombre, no tengo, si alguien se molesta, pues, si alguien se siente ofendido porque yo le hable de la palabra, pues, me alegra. Ellos llevan años ofendiendo al Señor con esas creencias locas. Ellos vienen de esa iglesia de la adivinación, que le hablan al oído siempre profecías y no sé qué cosas. Y este hombre me dijo, ¿sabe qué? Pues no sé, usted conoce la palabra porque la ha estudiado y habla de eso porque la ha estudiado, pero yo no tengo necesidad de eso, a mí me la reveló el Espíritu. O sea, a mí me la reveló el Espíritu. Entran en una suerte de adivinación y también de estilo de vida, más bien parecen adivinadores o brujitas de pueblo. A mí me lo reveló el Señor sin estudiar la palabra. Que Dios, bajo la guianza de la palabra de Dios, bajo la comunión con el Espíritu Santo, hace cosas, gloria a Dios. Pero no quiere decir que yo me voy a quedar ahí, Señor, ahora dime de qué color va a ser el carro que me voy a comprar, o dime, más bien andan preguntando por la vida de los demás que por la vida de ellos mismos. Y ya he dicho esto 2 veces y tal vez la diga una tercera vez. Amados hermanos, el discernimiento es una evidencia de vida espiritual.
Hemos visto que la falta de discernimiento es una señal de muerte espiritual. La Biblia deja en claro que una persona sin discernimiento es una persona que no ha conocido el amor de Dios. Lo contrario es igualmente cierto. Una persona que presenta discernimiento espiritual muestra que tiene vida espiritual, que conoce a Dios. Todos los que son salvos tienen que empezar a progresar en su capacidad de discernir. Por favor, acompáñenme a Proverbios capítulo 9, versículo 10. Es un versículo que ustedes han escuchado seguramente. Dice: el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La palabra traducida como conocimiento aquí es equivalente en hebreo de discernimiento. Salomón nos dice aquí que conocer a Dios es poseer discernimiento, y que el conocimiento de Dios es el punto de partida para el discernimiento. Los que temen al Señor, aquellos que conocen a Dios, deben tener y ser entrenados en discernimiento, porque Dios mismo es la fuente del discernimiento. Dios es también nuestro motivo para el discernimiento. Amén. Dios debe ser nuestro motivo para el discernimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el motivo que debe estar, debe ser, ¿cómo se diría esto? Infaltable en la vida de un cristiano. Es el querer conocer más a Dios. Si uno dice que es cristiano, pero no tiene deseo de conocer a Dios, usted no es cristiano. Usted no ha nacido de nuevo. Y perdone, no me perdone si quieren me moleste, a mí me da igual, yo le digo la verdad. Si usted no está interesado en conocer a Dios, usted no es cristiano. Porque el amor de Dios, cuando alguien conoce a Dios, realmente esa persona tiene sed, hambre de conocer a Dios. Si uno es cristiano, está enamorado de Dios. Y siempre pongo este tema: si usted recuerde cuando usted se enamoró por primera vez, ¿cuántas cosas hicimos por estar enamorados la primera vez? Saltamos hasta tapias por ir a ver a las muchachas, en el caso nuestro de los hombres. Enamorados, hacíamos cualquier cosa. Nos mandaban a hacer trabajos en la casa y lo hacíamos rápido para ir a ver a la chica. Si uno está enamorado, eso se ve. Cuando uno está enamorado de alguien, uno no para de hablar de esa persona. Y si usted está enamorado de Cristo, no parará de hablar de Cristo. Necesitamos estar enamorados de Él. Y para estar más enamorados de Él, así como con la chica queremos conocerla más, así al Señor necesitamos, debemos conocerlo más. Eso demostrará que somos hijos de Dios, que estamos enamorados de aquel que nos amó primero, de aquel que es el camino, la verdad y la vida, de aquel que se entregó por nosotros y se entregó a los hombres para ser matado por los mismos hombres creados por Él, solo por un propósito: que ustedes y yo tengamos vida eterna. Amén. No podríamos llevar un estudio como este sin mostrar a nuestro ejemplo máximo, a Cristo. Jesús continuamente enfatizó en el discernimiento durante su ministerio. A veces regañó a aquellos que no lo tenían y a veces elogió a los que lo hicieron. Por favor, acompáñenme ahí rápidamente. ¿Se da cuenta que están leyendo más Biblia que en la casa? Marcos capítulo 8, 17 al 21. Vamos a leer rápidamente para que vamos avanzando, porque si no se me van a dormir aquí. Marcos capítulo 8, versículo 17 al 21. Aunque Jesús acababa de alimentar a una multitud, los discípulos estaban preocupados que no tenían pan para sí mismos. Y mire lo que dice, versículo 17, comienzo diciendo. Marcos 8, versículo 17 al 21. Y entendiendo Jesús, ¿qué entendió Jesús? Que estos estaban criticando. Les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? O sea, ¿ustedes por qué están peleando por comer pan?
¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Por qué les decía Jesús eso? Porque ellos, se supone, estaban trabajando para la obra de Dios, pero su afán, el afán por llenar el vientre, no les permitía ver que las almas estaban siendo alimentadas, que Cristo estaba buscando alimentar a esos hombres no solamente en su vientre, sino darles a su vida palabras de vida eterna. No entendían, no discernían la verdad, no entendían porque Cristo, estaban como diciendo, a Cristo siempre le da por montar restaurante en cualquier lado y nos toca a nosotros ser los meseros, y aparte de eso no nos está quedando mucha comida. Versículo 18. Jesús dice, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Les dijo ciegos, sordos, mudos y tienen amnesia. Y les dice el por qué, y les recuerda esto: cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y le dice el Señor, entonces, ¿cómo es que no entienden? ¿Creen acaso ustedes que le voy a dar alimento a todos los demás y a ustedes los voy a dejar sin comida? ¿No se han dado cuenta que siempre conmigo hay de más? Pero ustedes están mirando solamente el pan que llenará sus vientres, pero no están viendo, no están discerniendo, no se están dando cuenta cuál es la obra que estoy haciendo. Y así, hermanos, a veces en la iglesia venimos para que nos den masticadita una palabra, pero en casa no estamos leyendo la palabra, porque nos interesa solamente el momento de la iglesia, un tiempo en la mañana. Qué bueno estar ahí. No, que el pastor me saludó y me dijo que yo iba muy bien. Yo nunca le voy a decir eso a nadie así porque así. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que ustedes y yo estamos todavía lejos de alcanzar lo que Dios nos ha mandado a hacer. De hecho, ni para siervos inútiles alcanzamos todavía. ¿Por qué? Porque la palabra dice que cuando hayamos hecho ¿qué? Todo lo que se nos ha mandado, entonces seremos ¿qué? Siervos inútiles. O sea que todavía no calificamos ni para eso. ¿Ok? Amados hermanos, cuando Dios salva a su pueblo llevándolos de la muerte a la vida, nos abre los ojos para amar y apreciar el tesoro supremo que es Cristo Jesús. Aquel que había sido menospreciado por nosotros, ignorado por nosotros. Cuando Dios realmente nos salva, Él se convierte en lo primero. Hace un momento les hablaba de que Él era entonces el amor primero para nosotros. Pero sabe, es que cuando Dios nos salva comenzamos a aborrecer lo que antes amábamos. ¿Y qué es lo que amábamos antes? El pecado. Profesionales, expertos con máster en pecado aquí. ¿Qué ha puesto usted para su salvación? Pecado. Es lo único que hemos hecho para ser salvos. Pecado. Pecar, y por eso necesitamos ser salvos. Pero cuando Dios viene a nuestra vida, cuando Él nos abre los ojos, entonces comenzamos a aborrecer lo que antes amábamos. Y comenzamos a amar a quien antes aborrecíamos o despreciábamos. ¿Y qué es lo que debemos amar? Si es que tenemos ese discernimiento y los ojos abiertos. El mensaje del evangelio, la noticia del nacimiento milagroso de Jesús, la vida perfecta y la muerte vicaria y resurrección gloriosa. Eso, hermanos, es una gran noticia que alegra nuestro corazón si es que realmente hemos nacido de nuevo. Pero esta razón, esta alegría, esta noticia que ha traído Dios a nuestra vida está siendo atacada por las fuerzas del mal. Y a veces nosotros mismos, hermanos, y a veces nosotros mismos servimos como herramienta para el enemigo, de tal manera que hacemos daño al evangelio. Veamos algunas formas en que el evangelio puede ser atacado por nosotros mismos o echado a perder para nuestras propias vidas
y para otros. Mire, cuando yo cierro mi boca y no hablo del evangelio, comenzando por mi propia casa o mis familiares inconversos, yo estoy echando a perder el evangelio en mi propia vida y en la de los demás, porque no les muestro, les escondo el evangelio a los demás. Lo que pasa es que algunos son cristianos de la secreta. Aquí todo el mundo sabe que son cristianos, pero afuera nadie. Y así quieren permanecer. Y no cargan Biblia. No se sientan mal los que trajeron el teléfono, por cierto. Y no cargan Biblia para no ser descubiertos. Amados hermanos, cuando ponemos cualquier cosa acompañando a Cristo, estamos echando a perder el evangelio. Es Cristo y tal cosa, entonces ahí sí. Y usted tiene grandes ejemplos aquí. Cristo y el libro de Mormón, Cristo y no sé qué, Cristo y el sábado, Cristo y esto. No, eso es echar a perder el evangelio. Solo añadir algo a Cristo y el evangelio deja de ser puro. Amén. Usted puede echar a perder el evangelio por interposición. Usted solo tiene que empujar algo entre Cristo y la mirada y el deseo del corazón de una persona. Cuando usted comienza a imponerle cosas, lo único que va a hacer es desviar la atención de esa persona hacia otras cosas y desviarlo de Cristo. O usted puede echar a perder el evangelio en una persona o hacer daño al evangelio en otra persona y en usted mismo, cuando usted pone énfasis o desproporción en algunas cosas. Por ejemplo, algunos dicen Cristo y solamente Cristo, o otros solo el Espíritu Santo, o el otro solo el Padre. ¿Usted ha visto esos que enseñan todas esas cosas? Echan a perder. Yo no entiendo cómo se atreven a decir esas cosas. Y digo que no lo entiendo porque ¿cómo yo puedo hablar de solamente Cristo y olvidarme del Espíritu Santo y del Padre? ¿Qué hago con todos esos versículos de la Biblia? ¿Los arranco? Debemos tener entendimiento. Nuestro discernimiento debe estar vivo. Ahora, muchas otras cosas pasan. Cuando a veces estropeamos el evangelio en otras personas, cuando les imponemos cosas, por ejemplo con el bautismo. No, es que el bautismo es así, 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 y usted tiene que durar 30 días en ayuno para bautizarse. ¿Dónde está eso? Y a la cena del Señor usted tiene también que estar ayunando porque si no es pecado. ¿Dónde dice eso? O a veces si usted se bautiza ese día, algunos comienzan a decir, no, ese día se abrió el cielo y todo el mundo temblaba, ese día fue un día santo. ¿Dónde sacan eso? ¿Dónde está en la Biblia? Ahora, si me dicen, sí, pero cuando Jesús se bautizó se abrió el cielo. Sí, pero era Jesús, hermano, usted no es Jesús. Algunos creen que son el Espíritu Santo para corregir a los demás, pero no se corrigen ellos mismos. Algunos le quitan el poder al evangelio, al poder a la sangre de Cristo, o algunos usan la sangre de Cristo como amuleto. Salen de la casa y se acuerdan de la plancha. La sangre de Cristo para que la plancha no haga un incendio. ¿Qué? ¿Dónde? ¿En qué lugar de la Biblia dice que yo aplico la sangre de Cristo para que ocurra un milagro? ¿Dónde? No existe. Y quiere estúdielo. Si lo encuentra me dice. La sangre de Cristo solamente es nombrada en la Biblia para perdón de pecados y a algunos les parece poquito. Ahora, los milagros ocurren en el nombre de Jesús. Hay que separar esas cosas. Por eso les digo y les hago un desafío. Si alguien encuentra la sangre de Cristo haciendo un milagro. Ahora, para protección en el Antiguo Testamento una vez. En Éxodo. ¿Cierto? Pero me voy a ir al Antiguo Testamento cuando ya Cristo se ha revelado. Ahora, no estoy negando el Antiguo Testamento, pero hay cosas que no podemos traspolar. No hay cosas que no podemos traerle a la gente para montarle historias. La Biblia no tiene historietas fantasiosas. La Biblia es verdad.
Por eso debemos amar el evangelio. Y déjeme decirle por qué debemos tener también discernimiento. Teniendo discernimiento, amamos el evangelio de la siguiente manera. El discernimiento es la disciplina, lo que Dios nos ha dado para proteger la pureza del evangelio. ¿Entendemos eso? Si tenemos discernimiento, el evangelio será puro. Entendemos que si tenemos discernimiento, tomaremos lo que Dios quiere que tomemos. Sin embargo, el discernimiento no es un fin en sí mismo. Por el contrario, el discernimiento es el medio para un fin mucho mayor y más grande y más noble, que es el evangelio del Señor. El practicar el discernimiento espiritual, o al practicar el discernimiento espiritual mejor, protegemos el evangelio, protegemos el mensaje de la vida eterna. Amén. Ya voy a terminar. Gloria a Dios, dice el hermano. Por fin termina. Bueno, ustedes saben que yo termino 5 veces, entonces, primera vez que termino. Como vimos al principio de este capítulo, el rey Salomón conocía la importancia del discernimiento. Los primeros versos de Proverbios son un llamado a la sabiduría y al discernimiento. Mire lo que habla después. Vamos por favor a Proverbios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Proverbios 2, versículo 1 en adelante. Hijo mío, ¿cuántos son hijos aquí? ¿Se da cuenta que a veces pasamos de largo por esas frases de amor del Señor? Aquí hay una coma, paremos. Hijo mío, ¿cómo nos trata Dios? Como hijos. Y luego nos da un consejo: si recibieres mis palabras. Ese sí es un condicionante, ¿ves? Sí, si recibieres mis palabras, coma, y mis mandamientos guardares dentro de ti. Esto implica algo que yo recibo, pero tomo, no se queda fuera de mí. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Aquí hay una actitud. Si inclinares tu corazón a la prudencia, una vez más, es una actitud hacia lo que Dios quiere. Si clamares a la inteligencia, aquí hay un ruego, hermanos, y a la prudencia dieres tu voz, hablar prudentemente, y eso solamente se consigue cuando hablamos la palabra de Dios. Si como a plata la buscares, esto sí que es interesante para todos nosotros aquí. Si como a plata la buscares, en eso estamos expertos. Estamos trabajando 30 horas diarias y no hay tiempo para el Señor. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Ahí como que estamos fallando. ¿Cuántos dicen, no, yo sí la escudriño todos los días? Ok, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Gloria a Dios, el conocimiento de Dios. Amados hermanos, debemos inclinar nuestros corazones para el discernimiento y clamar por ellos. Debemos desear la madurez espiritual, el crecimiento espiritual y la vida espiritual. Solo podemos tener esos maravillosos beneficios si tenemos discernimiento. Servimos a un Dios que está listo y dispuesto a otorgar este regalo a aquellos que lo buscan. Lo acabamos de leer. Lo que acabamos de leer, hermanos, es el llamado de un padre a su hijo para abrazar y atesorar el discernimiento. Y ese es el llamado que Dios nos hace en este día. Hay pocas cosas que son tan importantes, tan preciosas, tan hermosas como el discernimiento espiritual. Amén. La Biblia grita porque lo busquemos para poder vivir,
para que pueda crecer y para que pueda madurar usted en su fe. La pregunta es, si la Biblia, Dios nos habla, nos grita, nos anima a buscar este discernimiento, si el Señor nos hace un llamado a que atesoremos la palabra en nuestro corazón, la pregunta es, ¿responderemos a este llamado? ¿Responderemos a este llamado? Ahora usted dirá, pastor, pero yo sigo bastante bien así. Ok, esto es una decisión personal, todos tenemos una responsabilidad, ¿cierto? Ahora yo le digo algo y un poquito fuerte otra vez. Si usted no estudia la palabra de Dios, si usted es esposo, padre de familia, ahora si lo hace, si usted no tiene ni familia ni nada y usted no busca crecer en el conocimiento de Dios, usted es un irresponsable con su propia alma. Y si es padre de familia, usted es un padre irresponsable. Y si usted es padre y es esposo, usted es un padre y un esposo irresponsable, porque Dios a usted y a mí nos han llamado a escudriñar la palabra primero como cabeza del hogar. Los roles tienen que estar claros. Y aún en eso, el rol de los hombres, cada vez están más confundidos los hombres. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento. Las mujeres andan completamente desenfocadas de lo que es el rol de esposa. No estoy diciendo que tenga que lavar la loza, hermano, eso también lo podemos hacer nosotros, aunque yo soy un poco perezoso para eso. Yo cocino para que mi esposa lave la loza. Y gracias a Dios que ya tenemos en casa una niña creciendo, tiene 14 años, va a cumplir 15 y ella sigue siendo tremenda, ahora nos ayuda mucho. Pues qué bueno. Amados hermanos, sin discernimiento no podremos cumplir el rol de padres, esposos, ni hijos. ¿Dónde están los hijos aquí? Levanten la mano. Algunos con pereza, que no sepan. Si no hay discernimiento, si no hay palabra, no hay vida. Si no hay vida, si no hay palabra, no hay espíritu. Si no hay espíritu, no hay vida. De ahí no vamos a salir. No podemos salir de esta verdad. Dios ha dejado esta verdad para nosotros. Sin palabra nos morimos. Sin palabra nos ahogamos. Amén. Y si usted se está sintiendo ahogado por alguna cosa o ahogada por alguna cosa, yo le aseguro que Dios tiene respuestas aquí. Yo le aseguro que el Espíritu Santo le dará guianza y dirección. Si usted busca, escudriña la sabiduría y la guianza del Espíritu Santo. Yo quisiera seguir, pero de pronto ustedes ya comienzan no solamente a mirarme mal, sino a tirarme cosas y yo prefiero llegar sano a la casa. Así que, hermanos amados, es importante este mensaje. Espero yo que haya sido de bendición para sus vidas. Yo espero que esta palabra haya cabida en su corazón, porque nos es necesario estar de acuerdo al momento que estamos viviendo. Ya les decía hace un rato, hace 30, 40 o 50 años los pastores hubieran sacado corriendo a todos esos falsos pastores o ministros o apóstoles de la prosperidad, que más bien es la ruina, porque es la ruina del alma creer que por dinero o pararse en un púlpito por dinero, no tienen temor de Dios. Pero para que nosotros tengamos cada vez más temor de Dios, escudriñemos la palabra, vayamos a Él, para que el discernimiento crezca y nosotros seamos bendecidos y de bendición, comenzando por nuestras propias familias. Pongámonos en pie y oramos. Padre,